Millonario descubre a la camarera protegiendo a su hija especial. Su reacción fue inesperada. El aire en Sierra Nevada era tan cortante y límpido como un diamante, un lujo que Ricardo Vargas, magnate de la tecnología, creía poder comprar como todo lo demás. El resort de esquí era un monumento a la opulencia, un castillo de cristal y madera en la cima del mundo, donde multimillonarios desfilaban sus abrigos de marca con una indiferencia gélida, reflejando los picos nevados que los rodeaban. Sin embargo, detrás de las ventanas panorámicas de su suite presidencial, una frialdad mucho más profunda se estaba instalando. Ricardo regresaba apresuradamente, con la mente bullendo con las cifras de una adquisición inminente, para buscar unos documentos olvidados. Su vida era una sucesión de transacciones, un imperio construido sobre la lógica implacable de los negocios, pero al acercarse a la puerta de su propia fortaleza, un sonido disonante rompió su concentración. La voz de su esposa, Isabela, afilada y cruel, perforando el lujoso silencio. «Hola familia, qué alegría tenerte aquí. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, quería compartir algo muy especial con ustedes. Estamos a un pasito de alcanzar nuestro primer gran sueño, llegar a los 600 suscriptores. 7 de cada 10 personas que se inspiran con nosotros aún no son parte de esta comunidad. Si nuestras historias te aportan valor, con un simple clic en suscribirse, nos ayudas a dar ese último empujón. Y déjanos tu me gusta si quieres que sigamos trayendo relatos como este. Gracias por ayudarnos a crecer». La escena que lo recibió fue un golpe brutal que paralizó al gigante de la tecnología en el umbral. Isabela, con el rostro contraído en una máscara de desprecio, se cernía sobre la pequeña Sofía, su hija de 8 años. Un vaso de zumo derramado manchaba la alfombra persa como una herida abierta, y la mano de Isabela estaba levantada, a punto de agarrar el frágil brazo de la niña. Pero entre la agresora y la víctima había una barrera inesperada. Elena, una joven camarera con el uniforme inmaculado del resort, se había interpuesto, protegiendo a la niña asustada con su propio cuerpo. «Señora, solo fue un accidente. Yo lo limpio», dijo Elena, su voz tranquila pero inquebrantable, una roca de decencia en medio de aquella tormenta de crueldad. La mirada de terror absoluto en los ojos de Sofía, que se transformó en un alivio tembloroso al sentir la protección de la camarera, fue la llave que hizo añicos la armadura emocional de Ricardo. El tiempo pareció congelarse. Para Ricardo, cada detalle se grabó en su memoria con una claridad dolorosa. El temblor en los hombros de Sofía, la dignidad desafiante en la postura de Elena y la fealdad desnuda en la expresión de Isabela. Su esposa, al percatarse de su presencia, intentó instantáneamente recomponerse, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos calculadores. «Ricardo, querido, qué sorpresa. Solo le estaba enseñando a Sofía a tener más cuidado. Sabes lo torpe que es», mintió ella, su voz goteando una dulzura falsa que ahora sonaba a veneno para Ricardo. Él no respondió. Su silencio era una fuerza abrumadora, más pesado y condenatorio que cualquier grito. En aquel instante, años de ausencia, decenas de negocios en lugar de cuentos para dormir, de regalos caros en lugar de abrazos, se derrumbaron sobre él como una avalancha. Con un gesto frío e imperioso de la mano, Ricardo despidió a Isabela. No hubo discusión, solo una orden silenciosa que ella no se atrevió a desobedecer. Humillada y furiosa, la villana materialista lanzó una mirada venenosa a Elena antes de salir de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. La tensión se disipó, pero dejó tras de sí un residuo de vergüenza y culpa que sofocaba a Ricardo. Para sorpresa de Elena, le pidió que se quedara. Luego, hizo algo que no hacía desde que Sofía era un bebé. Se arrodilló en el suelo, al nivel de su hija. Por primera vez en años, no vio su condición, sus necesidades especiales o la carga que su gestión implicaba. Vio su alma, un alma pura y aterrorizada que había encontrado refugio en los brazos de una extraña. Vio el vínculo silencioso y genuino entre Sofía y Elena, una conexión forjada en momentos de bondad que él nunca había presenciado. La decisión se formó en su mente con la velocidad y la claridad de un rayo. La culpa era un monstruo que lo devoraba por dentro, la conciencia de que había entregado su bien más preciado al
Cuidado de un lobo con piel de cordero. Había fallado. Le había fallado a Sofía y a la memoria de su primera esposa, la mujer que le había dado aquel ángel. En ese momento, en el suelo de aquella opulenta suite, Ricardo Vargas tomó una decisión radical, impulsada por un dolor abrumador y un deseo desesperado de redención. Mirando a Elena, la humilde camarera que había mostrado más humanidad que cualquier persona de su círculo dorado, le hizo una oferta que cambiaría el destino de todos los presentes. La protección, se dio cuenta tardíamente, no era algo que se pudiera contratar, era algo que se debía sentir y, sobre todo, merecer. Su decisión fue inmediata e inquebrantable, una tabla de salvación en un océano de culpa. Esa misma noche, Ricardo convocó a la lujosa niñera que raramente veía y la despidió con una generosa indemnización, pero sin una sola palabra de aprecio. Su enfoque estaba ahora en Elena, a quien encontró terminando discretamente sus tareas, preparándose para irse. Con una seriedad que la asustó, Ricardo le ofreció el puesto de cuidadora a tiempo completo de Sofía. Elena se puso pálida, balbuceando que solo era una camarera, que no tenía las cualificaciones. Pero Ricardo no estaba contratando a una empleada, estaba reclutando a una guardiana. Él insistió, ofreciéndole un salario que era más de lo que ganaría en una década, no como una forma de comprar su lealtad, sino como un reconocimiento del valor inestimable de lo que ella ya había ofrecido gratuitamente, con pasión y protección genuinas. Más tarde, cuando la quietud de la noche envolvió la suite y Sofía dormía pacíficamente por primera vez en mucho tiempo, Ricardo buscó a Elena para una conversación privada. Se sentaron en la vasta sala de estar, el silencio entre ellos cargado de preguntas no formuladas. Ricardo, despojado de su armadura de CEO, parecía vulnerable, un padre aterrorizado por la verdad que sospechaba, pero que nunca había tenido el coraje de enfrentar. Miró a Elena, sus ojos suplicando honestidad. «Elena, por favor», comenzó su voz ronca de emoción, «necesito saber, ¿desde cuándo sucede esto? ¿Desde cuándo he estado ciego?». La pregunta quedó flotando en el aire, simple, directa y devastadora. Necesitaba saber el alcance de su fracaso, medir la profundidad de la herida que su negligencia había permitido que se abriera en la vida de su hija. Elena dudó. La lealtad de una empleada en conflicto con la decencia de un ser humano. Pero al ver el dolor genuino en el rostro de Ricardo, su determinación se fortaleció. No iba a proteger la crueldad de Isabela. Con una voz suave pero firme, comenzó a narrar la verdad. No se trataba de un único acto de violencia, sino de una corriente constante de microagresiones y desprecio. Contó cómo Isabela se refería a Sofía como el problema, cómo suspiraba de exasperación cada vez que la niña intentaba comunicarse. Describió cómo la ropa de Sofía a menudo estaba desaliñada no por accidente, sino por indiferencia y cómo la niña pasaba horas en silencio en su habitación, ignorada, mientras Isabela hablaba por teléfono sobre fiestas y compras. Elena reveló que Sofía a menudo la buscaba en los pasillos, un pequeño fantasma en busca de un momento de calor humano. Con cada palabra, Ricardo sentía que un pedazo de su alma se hacía añicos. El relato de Elena continuó, pintando un cuadro cada vez más sombrío de la vida solitaria de Sofía. El punto de quiebre para Ricardo llegó cuando Elena reveló el castigo preferido de Isabela. Siendo Ricardo un magnate de la tecnología que construyó su fortuna en la comunicación, la revelación fue particularmente monstruosa. Elena contó, con la voz entrecortada, que cuando Isabela se sentía especialmente frustrada, confiscaba la tableta de comunicación de Sofía, su única voz para el mundo, y la encerraba en un cajón. Decía que el silencio le daba paz, susurró Elena. La imagen de su hija, silenciada a la fuerza, atrapada en una prisión de aislamiento creada por la mujer que él había puesto en su casa, fue una agonía física para Ricardo. Su ceguera no había sido un descuido, había sido una complicidad. Destrozado, Ricardo agradeció a Elena y se retiró a la privacidad de su despacho. El lujo que lo rodeaba le parecía ahora obsceno, una burla a su pobreza emocional. Sentía una necesidad visceral de conectar con su difunta esposa, Ana, la única persona
que alguna vez lo había comprendido verdaderamente. Abrió un gran baúl de madera de cedro, un santuario que guardaba sus recuerdos más preciados y que había evitado durante años, temiendo el dolor que contenía. El tenue aroma de su perfume ascendió hasta él, un fantasma de felicidad perdida. Sus manos temblaron al tocar sus pañuelos de seda, las fotografías de un pasado luminoso y los pequeños tesoros de una vida vivida juntos. Se estaba ahogando en arrepentimiento y buscaba desesperadamente una señal, una guía, cualquier cosa que pudiera anclarlo. En el fondo del baúl, debajo de una capa de recuerdos agridulces, sus dedos encontraron una caja de madera pulida, más pequeña e intrincadamente tallada. Recordaba vagamente a Ana, llamándola su mapa del corazón. Con el corazón latiendo descontroladamente, levantó la tapa. Dentro reposaban los primeros patucos de Sofía, una concha de su último viaje familiar a la playa y un puñado de fotografías de ellos tres, con sonrisas que ahora parecían pertenecer a otra vida. Y allí, en el fondo, había un sobre grueso y amarillento, sellado con cera. Su nombre, Ricardo, estaba escrito con la caligrafía elegante y familiar de Ana. Era una carta del pasado, una voz esperando ser escuchada. Su contenido era un misterio, pero sintió con una certeza absoluta que la respuesta que buscaba estaba dentro. Con los dedos temblorosos, rompió el sello. Las palabras de Ana saltaron de la página, no como una acusación, sino como un abrazo cálido desde el más allá. Hablaba de su amor infinito por él, de su admiración por su fuerza, pero también de su mayor miedo. Mi amor, escribía, tu impulso por construir imperios es lo que te hace magnífico, pero temo que, en mi ausencia, te concentres tanto en construir muros que te olvides de dejar las puertas abiertas. Sofía es nuestro jardín más preciado. No la dejes fuera de tus muros, por favor. Parecía que ella había previsto su fallo, su dolorosa negligencia. La carta era una mezcla de amor y advertencia, un testamento de su sabiduría que trascendía la propia muerte y lo alcanzaba en su momento de mayor necesidad. Entonces, la carta se adentró en un territorio inesperado, revelando un secreto familiar y un profundo arrepentimiento. Ana confesaba su tristeza por la forma en que su familia, y por extensión Ricardo, se había alejado de su hermano menor, Javier. El mundo veía a Javier como un fracaso, un artista bohemio que había dado la espalda a la ambición material. Pero Ana pintaba un cuadro diferente. Lo describía como el alma más pura que conocía, un hombre cuya riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en su capacidad ilimitada para amar y crear belleza con sus propias manos. Admitió su vergüenza por haber permitido que la presión social y las expectativas de la riqueza de Ricardo los hubieran distanciado, creando un abismo entre los dos hermanos y, en consecuencia, entre los dos cuñados. La revelación más impactante vino a continuación. Ana escribió que en sus últimos meses había enviado a Javier una parte sustancial de sus ahorros personales. No era un acto de caridad, sino una inversión secreta en su taller de artesanía en las Alpujarras, una forma de garantizar que el verdadero arte y la bondad siguieran floreciendo en su familia. Y luego vino el ruego, el mapa de su corazón finalmente revelado. Ricardo, si alguna vez te sientes perdido, si el mundo que has construido parece vacío, o si nuestra Sofía necesita un puerto seguro lejos de la frialdad del éxito, te ruego que lo encuentres. Javier es nuestra ancla, la raíz de nuestra familia. En él encontrarás el camino de vuelta a tu propio corazón. Era una revelación de segundo nivel, una que no solo exponía una injusticia pasada, sino que ofrecía la llave para la redención futura. Ricardo cerró los ojos, con la carta posada en su regazo. Todo tenía sentido. Su vida se había convertido en una fortaleza dorada, impenetrable a la autenticidad y la vulnerabilidad que personas como Javier representaban. Isabela no era la enfermedad, era un síntoma de la podredumbre que él había permitido que creciera. Su misión ahora era clara, forjada en el fuego de su culpa y guiada por las palabras de su difunta esposa. Tenía que demoler los muros que había construido, pieza por pieza, y la primera piedra que debía quitar
sería encontrar al guardián olvidado de su familia, el alma pura redentora que vivía en las montañas. Una nueva determinación se apoderó de él, transformando su dolor en propósito. La búsqueda de Javier no era solo una tarea, era su penitencia y su única esperanza de salvación. Antes de descubrir qué hará Ricardo con esta impactante verdad, cuéntanos desde qué ciudad y país estás viendo este video. Leemos todos los comentarios. El amanecer siguiente trajo consigo una claridad de propósito que Ricardo no sentía desde hacía años. El lujo del resort de esquí se había convertido en una prisión y estaba decidido a liberarse. Con una eficiencia implacable, canceló su estancia prolongada, ignorando las miradas de asombro y los susurros escandalizados del personal del hotel. Mientras hacía sus propias maletas, una tarea que no realizaba desde hacía más de una década, instruyó a una atónita Elena a hacer lo mismo para ella y para Sofía. «Tú no vas a ninguna parte, Elena. Vienes con nosotros. Ahora eres de la familia», declaró su voz sin dejar lugar a discusión. Su partida fue lo opuesto a su llegada ostentosa. Fue un éxodo silencioso y decidido, dejando atrás un mundo de fachadas frías en busca de algo real, algo que el dinero no podía comprar. El viaje en coche hacia el sur, en dirección a las montañas de las Alpujarras, fue una transición tanto geográfica como espiritual. Los paisajes inmaculados y artificiales de las pistas de esquí dieron paso a picos escarpados y salvajes, a valles profundos y a una belleza natural que era a la vez humilde y abrumadora. El sol de Andalucía comenzó a calentar el aire, a derretir el hielo que Ricardo sentía que se había alojado en su corazón. En el espejo retrovisor, observaba a Sofía. La niña no estaba mirando una pantalla, sino el paisaje que pasaba con los ojos muy abiertos. De vez en cuando, tocaba suavemente el brazo de Elena, compartiendo una observación silenciosa, y Elena respondía con una cálida sonrisa. En aquellos pequeños gestos, Ricardo veía el florecimiento de una felicidad que él nunca le había sabido proporcionar. Durante las largas horas en la carretera, Ricardo luchó contra sus demonios internos. La carta de Ana estaba en su bolsillo, su peso un recordatorio constante de su misión. La esperanza de encontrar a Javier se mezclaba con un miedo paralizante al rechazo. ¿Qué derecho tenía él de aparecer en la vida de este hombre después de tantos años de negligencia e indiferencia? Él era el magnate rico que había dejado que su cuñado se consumiera en la oscuridad mientras él construía su imperio. Imaginaba el desprecio en los ojos de Javier, un desprecio que sabía que merecía. Sin embargo, la imagen del rostro aterrorizado de Sofía en la suite del hotel era un aguijón más fuerte que su miedo. La culpa ya no era un ancla que lo ahogaba, era el combustible que lo impulsaba hacia adelante, hacia una redención que parecía casi imposible. Finalmente, llegaron a uno de los famosos pueblos blancos de la región, una aldea encaramada en la ladera de una montaña, como un puñado de terrones de azúcar. El aire olía a tierra húmeda, a chimeneas y a azahar. Era un mundo aparte del suyo, un lugar donde el tiempo parecía moverse al ritmo de las estaciones y no al tic-tac de un reloj de lujo. Dejaron el coche y continuaron a pie por las calles estrechas y empedradas, una experiencia que despojó a Ricardo de su aura de poder. Era solo un hombre, un padre, en busca de un pedazo perdido de su familia. Los lugareños los saludaban con sonrisas curiosas pero amigables, indicándoles el camino hacia el taller del artesano, el taller de Javier. El taller era un espacio rústico y encantador, bañado por una luz dorada que se filtraba a través de una puerta abierta. El olor a madera de olivo, arcilla y trementina flotaba en el aire. Herramientas gastadas por el uso colgaban de las paredes y estanterías repletas de hermosas piezas de cerámica y esculturas de madera. Y allí, en el centro de todo, estaba Javier. Era un hombre cuya edad era difícil de adivinar, con el pelo oscuro salpicado de plata y un rostro surcado por arrugas de risa y concentración. Sus manos, fuertes y manchadas por el trabajo, se movían con una pericia cariñosa sobre un trozo de madera. Cuando levantó la vista y vio a Ricardo, su sonrisa amistosa se desvaneció, reemplazada por una máscara de desconfianza y antiguo dolor. El silencio que siguió
fue pesado con el peso de años de separación y resentimiento. Ricardo, el hombre que comandaba salas de juntas con su elocuencia, se sintió sin palabras. Finalmente, logró pronunciar el nombre que los unía y los separaba. Javier, soy Ricardo. Ana. Su voz se quebró. En lugar de intentar explicar, sacó la carta de Ana del bolsillo y la extendió como una bandera blanca, una oferta de paz. Al ver la caligrafía de su hermana, la compostura de Javier se rompió. Una ola de dolor cruzó su rostro. No tomó la carta, pero su mirada permaneció fija en ella, como si temiera que su tacto pudiera quemar. Su voz, cuando habló, era baja y cargada de una amargura contenida. ¿Qué quieres aquí, Ricardo? ¿No es un poco tarde ya? En ese momento de tensión, Sofía, que se había escondido detrás de Elena, dio un paso adelante, curiosa. La mirada de Javier se desvió de Ricardo hacia la niña, y entonces la vio. Vio los ojos grandes y expresivos de su hermana mirándolo desde el rostro de su sobrina. El parecido era tan abrumador, tan puro, que lo dejó sin aliento. Toda la rabia y el resentimiento que había albergado durante años parecieron insignificantes ante aquella conexión de sangre, aquella herencia viva del amor de su hermana. Su postura defensiva comenzó a desmoronarse, reemplazada por una profunda tristeza y una tierna curiosidad. Vio el miedo en los ojos de la niña, un miedo que sintió que tenía la obligación de calmar por el bien de Ana. Impulsado por la vulnerabilidad de ese momento, Ricardo encontró su voz. Sin artificios ni excusas, lo confesó todo. Con una honestidad brutal, describió su ceguera autoimpuesta, su hundimiento en el trabajo, la crueldad de Isabela y la terrible escena que había presenciado en el hotel. Describió su profundo sentimiento de vergüenza y fracaso, como padre y como esposo de la memoria de Ana. «Tu hermana me dejó este mapa», dijo tocando la carta, «porque sabía que me iba a perder. Y me perdí, Javier. Me perdí por completo. No estoy aquí para pedir nada para mí, sino para ella», concluyó, asintiendo con la cabeza hacia Sofía. «Ella merece la familia que yo le negué». Su confesión desnuda y cruda flotó en el aire polvoriento del taller. Javier escuchó, su rostro un lienzo de emociones en conflicto. La ira que sentía por Ricardo luchaba contra la compasión por el sufrimiento de su sobrina. Vio que el hombre que tenía delante no era el magnate arrogante que recordaba, sino un hombre quebrado, suplicando una segunda oportunidad. Lentamente, Javier rodeó su banco de trabajo y se acercó a Sofía. La niña se encogió instintivamente. Con una suavidad que contrastaba con sus manos ásperas, Javier se arrodilló a su nivel. No dijo nada. En su lugar, sacó un pequeño pájaro de madera perfectamente tallado y pulido que tenía en el bolsillo y se lo ofreció en la palma de su mano abierta. El pájaro parecía casi vivo, un pequeño símbolo de paz y libertad. Sofía miró el pájaro, luego el rostro amable del hombre que nunca había conocido, y finalmente a Elena, quien le dio una sonrisa alentadora. Con una vacilación que partió el corazón de Ricardo, la pequeña mano de Sofía se extendió y tomó delicadamente el regalo. Sus dedos recorrieron las suaves curvas de la madera. Una pequeña y casi imperceptible sonrisa se formó en sus labios. Fue un momento de pura magia, un puente silencioso construido sobre años de dolor. Javier se puso de pie y finalmente miró a Ricardo. La ira había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una profunda tristeza, pero también por un atisbo de aceptación. A Ana le encantaban los pájaros, dijo suavemente. «Entrad, debéis estar cansados del viaje». La puerta a la sanación se había abierto. Los días siguientes fueron una revelación. La casa de Javier, anexa al taller, era sencilla, pero llena de calidez y carácter. Ricardo, acostumbrado a suites de hotel impersonales, encontró un extraño consuelo en la modestia de la casa. Cambió sus trajes de marca por vaqueros y jerseys sencillos, un disfraz que se sentía más auténtico que su armadura de negocios. Aprendió el ritmo lento de la vida en el pueblo, un ritmo dictado por el amanecer y el atardecer y no por la apertura de las bolsas de valores. Por primera vez en su vida adulta, no era el CEO, el jefe, el magnate. Era solo Ricardo, un hombre tratando de remendar a su familia y su alma, y ese anonimato era liberador.
Javier se convirtió en el catalizador de su transformación, el guía paciente que Ana sabía que sería. No predicaba ni juzgaba. En cambio, enseñaba con el ejemplo. Le mostró a Ricardo cómo comunicarse con Sofía, no a través de la lógica, sino a través de experiencias compartidas. Pasaron horas en el taller, las manos de Sofía descubriendo las texturas de la arcilla, su expresión iluminándose al transformar un montón de tierra en algo reconocible. Javier y Sofía se comunicaban en un lenguaje propio, una mezcla de gestos, sonidos y comprensión mutua que fascinaba a Ricardo. Él comenzó a participar, sus manos torpes aprendiendo a moldear la arcilla bajo la guía gentil de su cuñado. Una tarde, mientras estaban sentados en el pequeño patio con vistas a las montañas, Javier estaba lijando un trozo de madera de olivo. ¿Ves este nudo?, le dijo a Ricardo, señalando una imperfección oscura en la madera. Muchos tirarían esta pieza. Dicen que está estropeada, pero yo creo que es lo que la hace única. Es la historia del árbol, sus luchas. La belleza no está en la perfección, Ricardo. Está en cómo las cicatrices se curan y se convierten en parte de lo que somos. Las palabras golpearon a Ricardo con la fuerza de una revelación. Toda su vida había sido una búsqueda de la perfección, del control, de la eliminación de cualquier defecto. Finalmente entendió que sus defectos, su dolor y su culpa no eran algo que borrar, sino que integrar, que sanar. Mientras Ricardo y Sofía sanaban, Elena florecía. Lejos de la jerarquía rígida y el ambiente sofocante del resort, encontró un lugar donde era valorada no por su trabajo, sino por quién era. Su papel evolucionó de cuidadora al de una hermana mayor para Sofía y una amiga querida para Javier y Ricardo. Ella y Javier compartían una comprensión tácita, un respeto mutuo nacido de su amor incondicional por la niña. Su presencia era una fuerza calmante y estabilizadora, el mortero que ayudaba a unir los pedazos rotos de aquella nueva e improbable familia. Ricardo la observaba con una gratitud inmensa, dándose cuenta de que ella era el ángel de la guarda no solo de Sofía, sino de todos ellos. Después de 2 semanas en aquel refugio de paz, Ricardo sintió un cambio dentro de sí. El hombre atormentado y ausente que había llegado a aquel pueblo había sido reemplazado por un padre presente y un hombre con un propósito renovado. Su conexión con Sofía era ahora real y tangible, forjada en barro, paseos por la naturaleza y sonrisas compartidas. Sabía, sin embargo, que su curación no estaría completa hasta que no enfrentara la fuente del veneno que casi había destruido a su familia. Tenía que regresar y confrontar a Isabela, no por venganza, sino para cerrar ese capítulo para siempre y proteger legalmente el futuro de Sofía. Compartió su plan con Javier, quien le puso una mano firme en el hombro. «No estás solo en esto», dijo. «Ve y lucha por tu hija». El regreso a la ciudad fue como entrar en otro planeta. Su ático de lujo, con sus vistas panorámicas y diseño minimalista, le pareció ahora frío, estéril y vacío. Era una casa, no un hogar. Sin dudarlo, Ricardo instruyó a sus abogados para que concertaran una reunión urgente con Isabela y su equipo legal. Insistió en que la reunión fuera en su territorio, en la gran sala de juntas de su empresa, e hizo una petición que sorprendió a sus abogados. Elena y Sofía estarían presentes. No, eran peones en el juego, sino el centro del nuevo universo que estaba construyendo. Su presencia sería una declaración silenciosa, pero poderosa, de dónde residía su lealtad. Isabela llegó como una reina en el exilio, vestida con un traje de poder y una expresión de desprecio glacial. Estaba flanqueada por un abogado conocido por su agresividad, y su confianza era palpable. Ella inició la ofensiva, presentando un dossier hábilmente fabricado. Incluía un informe psicológico encargado por ella, que pintaba a Ricardo como un padre inestable y emocionalmente volátil, influenciado por una sirvienta. El informe concluía con la impactante recomendación de que Sofía estaría mejor en una institución especializada de élite, bajo la tutela exclusiva de Isabela, para garantizar su estabilidad y cuidados adecuados. Era un golpe bajo, diseñado para destruirlo. Por un momento, el ataque surtió efecto.
La confianza de Ricardo vaciló. Las acusaciones de Isabela eran una versión distorsionada de sus propias culpas, y la vieja inseguridad amenazó con engullirlo. Sintió que la ira crecía, el impulso de gritar y exponer sus mentiras. Pero entonces sintió una pequeña mano deslizarse en la suya. Era Sofía. Lo miró no con miedo, sino con una confianza inquebrantable. Al otro lado, Elena encontró su mirada y le dio un asentimiento casi imperceptible, un gesto que decía: puedes hacerlo, estamos contigo. Esa conexión, esa fe silenciosa de su nueva familia, fue el ancla que lo afianzó. Respiró hondo. La ira se disipó y fue reemplazada por una calma gélida. El abogado de Isabela terminó su venenosa presentación y un tenso silencio llenó la sala. Todos los ojos estaban puestos en Ricardo, esperando su explosión. Estaba a punto de hablar, de desmantelar sus mentiras punto por punto, cuando Elena se inclinó hacia adelante y con una suavidad deliberada colocó la tableta de comunicación de Sofía sobre la mesa frente a la niña. Fue un acto simple, pero que cambió toda la dinámica de la sala. La atención se desvió de los adultos en conflicto a la niña silenciosa en el centro de la tormenta. Isabela puso los ojos en blanco con impaciencia, considerándolo un truco insignificante, pero Ricardo se dio cuenta de que ese era el momento de la verdad. Con una concentración que parecía absorber toda la energía de la sala, Sofía comenzó a teclear. Sus pequeños dedos se movían lentamente, pero con una determinación feroz, sobre la pantalla. El único sonido en la sala de juntas era el suave clic de las teclas virtuales. Cada clic era como el golpe de un martillo, demoliendo la fortaleza de mentiras de Isabela. Cuando terminó, no mostró la pantalla a todo el mundo. En cambio, la giró hacia la única persona cuya opinión le importaba: su padre. Ricardo se inclinó para leer las palabras, y entonces, con la voz entrecortada por una emoción abrumadora, leyó el mensaje en voz alta para que todos lo oyeran. Papá, no me dejes. Elena es mi ángel. Tú eres mi héroe. Aquellas 3 simples frases, la primera oración completa que Sofía le había dirigido jamás, tuvieron el poder de una bomba atómica. Destruyeron todos los argumentos, todos los informes y todas las mentiras de Isabela. Su abogado se quedó sin palabras, su agresividad desinflándose como un globo pinchado. Los propios abogados de Ricardo miraban la escena con asombro y admiración. La verdad, en su forma más pura e inocente, había sido revelada, no a través de pruebas legales, sino del corazón de una niña. Ricardo sintió las lágrimas correr por su rostro sin vergüenza. Eran lágrimas de dolor por el tiempo perdido, pero también de una alegría y gratitud inconmensurables. Al ver su victoria convertirse en polvo, la fachada de Isabela se resquebrajó y finalmente se rompió. La mujer sofisticada desapareció, revelando a la criatura codiciosa y cruel que se escondía debajo. «¡Esto es ridículo!», gritó, su voz estridente. «Eres un tonto si crees esto. Esta niña, pasé años de mi vida aguantando sus problemas, su incapacidad para ser normal. Era una carga, un accesorio defectuoso que tenía que arrastrar para mantener mi posición. Yo merecía tu fortuna, Ricardo. Sacrifiqué mi juventud por ti, por este problema tuyo. Merezco cada céntimo por tener que soportarla». Su monólogo de villana era un derramamiento de veneno, su verdadera naturaleza finalmente expuesta a la luz. Ricardo se levantó, no con rabia, sino con una autoridad tranquila y definitiva que nunca antes había poseído. Esperó a que su torrente de odio terminara y luego habló, su voz resonando en la sala silenciosa. «Se acabó, Isabela. Tu sacrificio fue una farsa y tu amor era una transacción. Pero mi hija no está en venta». Miró a sus abogados. «Ejecuten el acuerdo prenupcial al pie de la letra. No recibirá ni un céntimo más. Y ahora», dijo, volviéndose hacia la seguridad que había llamado discretamente, «por favor, acompañen a la señora fuera de este edificio. Su presencia ya no es bienvenida en mi empresa, ni en mi vida». La expulsión fue rápida y sin ceremonias. Isabela gritó amenazas e insultos mientras era escoltada fuera, sus palabras resonando por el pasillo antes de ser silenciadas por el cierre de la puerta. En la sala,
Se instaló un silencio profundo y catártico. La tormenta había pasado. Ricardo se arrodilló frente a Sofía y abrió los brazos. Por primera vez, sin ninguna duda, su hija se lanzó hacia él, sus pequeños brazos apretando su cuello con una fuerza sorprendente. Ricardo la abrazó de vuelta, llorando abiertamente en su cabello, sintiendo